Viernes hacia Costa Rica, pasando por el puesto fronterizo de Paso Canoa, venía otro bus. El guardia de ese puesto le hizo la detención de rutina al bus para pedirle documentación a los pasajeros. Y el único hombre que bajaron del bus fue el doctor Hugo Espadafora, puedo decirlo porque lo conozco perfectamente bien. Y el doctor Hugo Espadafora parece que alegaba algo enseñando una documentación en la mano y enseñándosela también al chofer, como queriendo decirle que si algo le pasaba, él era testigo. Entonces, este miembro de la Fuerza de Defensa condujo al doctor Hugo hacia el puesto policivo y el doctor se sentó en una silla, sacó un periódico que llevaba en una bolsa y se puso a leerlo. ¿Eso tiene algún vínculo con las Fuerzas de Defensa de Panamá en cuanto a que sean los responsables del crimen en contra del doctor Hugo Espadafora? No podía decirlo exactamente, solo puedo decir que las Fuerzas de Defensa lo detuvo y lo condujo al puesto policivo fronterizo con fines de arresto. ¿Las denuncias anteriores que había hecho el doctor Espadafora pudiera haber ocasionado un resentimiento? Precisamente eso fue lo que yo me imaginé cuando vi que detenían al doctor. Pensé que estaba detenido por las últimas declaraciones que había dado en Panamá en contra del general Manuel Antonio de Odiega acerca del tráfico de drogas. Dado que podría ser del médico y guerrillero panameño Hugo Espadafora, está siendo analizado en la morgue del Poder Judicial de San José, Costa Rica. Un portavoz del organismo de investigación judicial dijo esta noche que aún no se ha podido aclarar sin lugar a dudas a quién corresponde el cadáver. El cadáver sin cabeza fue descubierto ayer domingo en el pueblo fronterizo de Laurel, cerca de la frontera con Panamá. El cadáver no llevaba documentación alguna. Las autoridades judiciales de Costa Rica confirmaron hoy que un cadáver decapitado encontrado en su territorio cercano a la frontera con Panamá corresponde al doctor Hugo Espadafora. La identificación fue certificada mediante cotejo con un registro dactilar del occiso, poniendo fin a las confusas versiones circulantes sobre su paradero. El cuerpo fue hallado el pasado domingo en horas de la tarde, envuelto en una lona de las utilizadas por el transporte postal de Estados Unidos, cercano a la población de El Robalito, a 15 kilómetros al norte del puesto aduanero de Paso Canoas, en la zona costarricense de Laurel de Corredores. Para ampliar detalles sobre esta información establecemos contacto con San José, Costa Rica. Allá Wilfredo Chacón de la agencia CANEFE nos informa. Adelante, don Wilfredo. Buenas noches, Justo. El cadáver que apareció decapitado el pasado domingo cerca de la frontera con Panamá es el de Hugo Espadafora, anunció oficialmente el organismo de investigación judicial OIJ de Costa Rica. La incógnita se aclaró con la participación de especialistas de la Medicatura Forense local y del Departamento de Investigaciones Criminales BENI de Panamá, que aportaron el registro de huellas dactilares de Espadafora que se guardan en los archivos de ese país. Horas antes, parientes del desaparecido médico guerrillero habían reconocido su cadáver por un número que tenía tatuado en la espalda y que la tortura no logró borrar, según se señaló en las oficinas judiciales. La suegra de Espadafora, Elvira Acuña, resaltó las muestras de crueles torturas que muestran los restos depositados en la morgue forense aquí en San José. La señora Acuña se estremeció ante el estado del cadáver, el cual había sido masacrado, hasta hacerle desaparecer algunas señales físicas muy visibles, como dos cicatrices que tenía en el pecho y otra que tenía una pierna. Agentes policiales afirmaron que Espadafora fue asesinado a varios kilómetros de donde apareció su cadáver, a una hora no identificada, y que ya sin vida fue transportado hasta territorio costarricense. Las autoridades no han logrado encontrar la cabeza del occiso, a pesar de que han rastreado una zona de 10 kilómetros de diámetro alrededor del puente sobre el río El Roblito, donde las autoridades encontraron el cadáver semi-escondido. Aún no se ha resuelto en qué lugar se enterrarán los restos de Espadafora, aunque sus familiares se inclinan por hacerlo en Costa Rica, pero amigos y políticos panameños quieren que se haga en la ciudad de Panamá. Para FLN, Canal 5 de Panamá, informó Wilfredo Chacón, de la agencia CANEFE. Durante una de sus últimas visitas a Panamá, el doctor Hugo Espadafora ofreció una entrevista a nuestra compañera Marcela de Cruz.
Algunos de los detalles de la conversación mantienen una notoria actualidad, como recordaremos a continuación. Doctor Espadafora, ha transcurrido ya buen tiempo desde su época de Guinea-Bissau en que su imagen de idealista internacional que emulaba el Che ha variado y ha sido reemplazada por una imagen de teórico a lo de Bre, que según muchos afirman ve la guerrilla como quien sigue los toros desde la barrera. ¿Cómo se ve usted a usted mismo en este momento, actualmente? Bueno, como usted debe saber, en Panamá hay mucha gente interesada en hacer un bloqueo informativo sobre mi persona. Por eso aquí en Panamá no se habla de las actividades guerrilleras mías en los últimos meses. Pero yo he estado en zona guerrillera más en profundidad que cualquier comandante de los conocidos que todos los días se leen en la prensa. Yo he estado al norte de Bluefield durante meses, cosa que no ha hecho, por ejemplo, Edén Pastora ni ningún otro comandante de los que ustedes conocen. ¿Cómo ve usted el bloqueo de Reagan a Nicaragua? ¿Cuál es su opinión de esta política del presidente norteamericano hacia Nicaragua? En general, los americanos, una vez más, se equivocan en su enfoque de un problema latinoamericano. Yo creo que el gobierno norteamericano ha cometido muchos errores en lo que se refiere a Nicaragua. Y un error más, un error menos, pues, no es tan importante. Yo creo que mucha gente, nicaragüense y no, creen que la guerra se va a ganar o perder en Washington. Ese es un gran error. Nosotros, los que estamos adentro, los que visitamos adentro y estamos adentro buen tiempo, sabemos que la guerra la vamos a ganar, primero que nada, porque el pueblo de Nicaragua quiere acabar con esa dictadura. Y el pueblo de Nicaragua solo espera las armas suficientes para hacerlo. Hasta ahora no han sido suficientes. Hay miles de indios y de no indios esperando su fusil y sus municiones. Cuando eso llegue, los días los tienen contados esos dictadores. ¿Qué opciones le ve usted al grupo de Contadora en el problema de Nicaragua? También hay algunos que creen que el grupo de Contadora será el que decida la guerra en Nicaragua. Yo insisto, la guerra no se gana o se pierde en Washington, ni se gana ni se pierde con el grupo de Contadora. La guerra la va a decidir el pueblo de Nicaragua en Nicaragua, con los fusiles en la mano. Doctor Espadafora, muchas gracias por sus declaraciones para... Diversos medios de comunicación abordaron al titular de Gobierno y Justicia. El tema, la seguridad ciudadana y los casos Zúñiga y Espadafora. María Emilia Horna con los detalles. Luego de puntualizar que el caso del doctor Espadafora se encuentra en poder del Procurador General de la Nación, ya que es a él a quien compete investigarlo, el titular de Gobierno y Justicia respondió así al periodista Rosas de Canal 4. Ruego a Dios que nosotros realmente lleguemos a un espíritu de que podamos descubrir cuáles son las verdaderas causas de los conflictos internos nuestros. Y por supuesto, esta es una investigación que sí debe llegar a últimas consecuencias. Más adelante, y al recordarle al ministro Riva sus palabras días antes de estos acontecimientos sobre la seguridad ciudadana, señaló: yo le diría con toda sinceridad a todos mis compatriotas que la paz nace de uno mismo. Cualquier elemento que nosotros utilicemos para imponer la paz ha de ser violento. Si nosotros mismos encontramos la paz interna, no habría violencia. Por su parte, el periodista Francilino de Canal 13 preguntó sobre las garantías con las que contábamos en nuestro país para que casos como este no se volvieran a producir. Ninguna. La garantía depende de nosotros mismos. ¿Qué garantía tengo yo de que no me atropelle un automóvil cuando yo salga a la calle aquí enfrente del ministerio? Ninguna. Ninguna Guardia Nacional, ningún ejército en el mundo es capaz de mantener una paz si los ciudadanos no están convencidos de que eso es lo que quieren verdaderamente. El
punto de irritación a que podemos llegar nosotros debido a hechos como este es sumamente alto, pero esa irritación puede dar lugar a más violencia, no a una paz interna. El Procurador General de la Nación, por su parte, deplora el asesinato del doctor Hugo Espadafora e insta a la ciudadanía a aportar las pruebas que contribuyan al esclarecimiento del crimen. Tras la confirmación de la muerte del doctor Hugo Espadafora, el Procurador General de la Nación, Manuel José Calvo, señaló que el hecho es deplorable, a la vez que insta a todas las personas que dicen ser testigos del acto a que suministren la información correspondiente al Ministerio Público. El Procurador enviará una nota para solicitar de las autoridades costarricenses toda información recabada sobre este caso. El Procurador declaró que no existe hasta el momento ningún detenido y que no se ha comprobado que el doctor Espadafora hubiera cruzado la frontera hacia Panamá. Tuvo conocimiento de la Procuraduría que en algún momento el doctor Espadafora estuvo detenido en Lugaba, en Concepción específicamente. En ningún momento tuvimos conocimiento de que él hubiese estado detenido en territorio panameño. Señor Procurador, de su palabra entonces podemos entender que, para citar al general Noriega, primero es probable que él es el responsable según las declaraciones. Por lo menos debemos tener indicios de que ello sea así. Tengo informaciones no confirmadas de que el general Noriega ni siquiera se encuentra en territorio panameño hace varios días. Respecto a las acusaciones que se han hecho sobre las implicaciones de las fuerzas de defensa, manifestó: no se puede acusar alegremente a una persona de ser responsable de un delito sin tener pruebas en contra de esa persona. Al ser interrogado sobre los adelantos en las investigaciones del secuestro en Santiago por varias horas del doctor Mauro Zúñiga, indicó: al momento no hay ningún detenido por el caso del doctor Zúñiga. Puedo agregarle sí que la investigación del doctor Zúñiga que lleva a cabo la fiscal superior de Penonomé a este momento lleva aproximadamente casi 300 páginas y no hemos podido detectar o determinar quiénes son él o los autores del secuestro del doctor Zúñiga. Por otra parte, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se reunió hoy para estudiar el recurso de habeas corpus presentado por la familia Espadafora. Al término de la reunión, la presidenta del organismo, Marisol Reyes de Vázquez, hizo la siguiente declaración. Dentro del recurso de habeas corpus interpuesto a favor de Hugo Espadafora Franco y en contra del comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa, y donde dicho funcionario acusado expresó en forma clara y terminante que el doctor Hugo Espadafora no estaba detenido ni estaba bajo órdenes de ninguna autoridad de las Fuerzas de Defensa, el magistrado Camilo Pérez presentó un proyecto de resolución en horas de la tarde de ayer que comenzó a circular para conocimiento de los magistrados del Pleno. En horas de la tarde de hoy, después de una sesión que ha durado más de 3 horas, el Pleno de la Corte, por una decisión mayoritaria adoptada, ha decidido pasar en contraproyecto la determinación que se ha de tomar finalmente en este caso, y el magistrado sustanciador para los efectos del contraproyecto lo es el magistrado Enrique Bernabé Pérez. Amigos, y al cierre, la agencia CANF, en información difundida desde Panamá, destaca de manera prominente esta tarde la sigla F-8, encontrada en la espalda del cadáver del doctor Hugo Espadafora, recordando que la misma fue grabada en el cuerpo del doctor Mauro Zúñiga, secuestrado recientemente por desconocidos. A su vez, en despacho desde esta capital, la agencia alemana de prensa DPA cuenta que el doctor Hugo Espadafora será sepultado el próximo jueves en el cementerio central de San José, Costa Rica. Amigos, ahora un bloque informativo con las últimas noticias relacionadas con el sonado caso Espadafora. Con material recibido de Teletica Canal 7 presentamos un recuento de las incidencias que se registraron en San José, Costa Rica, desde el momento en que se produjo el hallazgo del cadáver decapitado del doctor Hugo Espadafora. María Emilia Horna procesó la información para ustedes.
luego que las autoridades panameñas enviaran a solicitud de las costarricenses el expediente en el cual constaban las huellas digitales del doctor Hugo Espadafora y que se realizara el estudio comparado entre las mismas y las procedentes del cuerpo decapitado que un campesino al parecer halló cerca de Roble de Laurel y que éstas coincidieran, el agregado militar de nuestro país en Costa Rica, mayor Agustín de Gracia, lo confirmó a diversos medios de comunicación que esperaban en la morgue. Al preguntarle si en Panamá se procedería a investigar paralelamente a Costa Rica, el mayor de Gracia señaló: definitivamente, pero aunque la investigación tiene que estar a cargo de la autoridad ética, que son las que tienen el caso. Si existían o no razones para que Espadafora fuese eliminado, el mayor respondió: no, yo no encuentro razón. Él se manejaba aquí en Costa Rica, no se manejaba en Panamá. Poco después de conocerse la noticia del cuerpo encontrado y que este pudiera corresponder al doctor Espadafora, su esposa Ariadne, en compañía de un familiar, se trasladó hasta San José. En el aeropuerto y recibida por varios miembros de su familia, la señora Espadafora, consternada profundamente y llena de dolor por lo que le esperaba, no pudo responder a las preguntas de los periodistas, quienes desde que bajó del avión hasta que subió al auto no cesaron en su empeño. Horas antes de todo esto, y cuando aún no se conocía la existencia del cuerpo mutilado, Ariadne Espadafora, a través del teléfono, manifestó al Canal 7 de Costa Rica lo siguiente: Hugo es un demócrata, luchó en Guinea-Bissau, luchó también en Nicaragua contra el dictador Somoza y ahora está luchando contra la dictadura de los sandinistas. También a través de Canal 7 de Costa Rica, el coronel Pedro Arias, subdirector de la Guardia Rural costarricense, había expresado su opinión en torno al cuerpo encontrado. Aunque no se podía asegurar todavía se trataba de Hugo Espadafora, ya se suponía por ciertas coincidencias que podía ser la misma persona. Esto sería confirmado poco después por el organismo de investigación judicial costarricense. En otro orden de cosas y frente a las especulaciones existentes en la propia Costa Rica, el licenciado Daniel León, director general de Migración, rechazó que el doctor Hugo Espadafora pasara de Costa Rica a Panamá a través de Paso Canoa, ya que Espadafora tenía prohibida su entrada a ese país desde noviembre de 1983. Él trató de ingresar a Costa Rica después de que se le impuso un impedimento en 3 oportunidades. La última fue hace unos 3 meses. Nuestras autoridades migratorias en Paso Canoa se lo impidieron y la información que yo tengo es que en estos días él no ha pasado por la frontera. Por eso la versión que se ha publicado para mí carece de fundamento. Frente a lo acontecido en el caso Espadafora, el embajador de Panamá en Costa Rica, Luis Carlos Arac, manifestó: puedo asegurarle, señor periodista, que mi país brindará toda la asistencia y colaboración a los requisitos, a los requerimientos que soliciten los organismos de investigación de Costa Rica. Luego de estos acontecimientos, correspondió a Nelson Acuña, tío de Ariadne Espadafora, junto a su hermana Constanza, tramitar la preparación del cadáver para posteriormente llevarlo a la funeraria, donde permanecerá hasta ser trasladado a nuestro país. Al parecer, y según manifestaron familiares de Ariadne Espadafora, ambos vivían desde hace unos cuantos meses en San Francisco de Guadalupe, Costa Rica, residencia de los padres de Ariadne. Por otro lado, CNN conversó telefónicamente esta tarde con el fiscal primero del Tercer Distrito Judicial, con sede en la ciudad de David, Carlos Darío Espinosa, quien adelanta investigaciones relativas al caso Espadafora. Indicó el fiscal Espinosa que una vez que se tuvo conocimiento de la identificación por parte de las autoridades de Costa Rica del cadáver del doctor Espadafora y con base en informaciones aparecidas en el diario La Prensa, se citó a declarar a 2 personas mencionadas en la referida noticia. Alexis Noé Baules, de 20 años, conductor con cédula 4-14697, y su ayudante Edwin Noel Núñez, que operan el bus matrícula 4B-52 en la ruta Paso Canoas David, rindieron declaraciones ante el referido funcionario, afirmando desconocer al doctor Hugo Espadafora y negando que lo hubieran visto entre los pasajeros por ellos transportados en alguno de los 2 viajes que realizaron el pasado viernes. Dijeron además los testigos que no se produjeron incidentes ni detención alguna en los respectivos actos que hicieron en las garitas que en la ruta mantienen las fuerzas de defensa. Según el fiscal Espinosa, los declarantes corresponden a las identificaciones proporcionadas por el diario La Prensa,
a la vez que dijo haber solicitado al jefe de la 5ª Zona Militar los nombres de los agentes que estaban en los retenes del área el día de autos, es decir, el viernes, a fin de que igualmente rindan indagatoria. Terminó diciendo el citado fiscal Carlos Daría Espinosa que continuará con las investigaciones basado en los datos disponibles y en aquellos que se produzcan en el avance de las diligencias judiciales. Por otro lado, el director de Migración de Panamá aseguró que el doctor Hugo Espadafora no entró al territorio nacional. En breves declaraciones a CNN, el licenciado Raúl Roger afirmó: nosotros hemos llamado a la Dirección Regional de Migración a Chiriquí y de acuerdo a los controles que legalmente lleva el Departamento de Migración, esa persona no ha registrado ingreso a este país. Eso es lo que nosotros podemos manifestar y inmediatamente que tuvimos conocimiento de esto, procedimos a verificar esta información y así es, él aquí no ha registrado ingreso. En relación al caso Espadafora, las Fuerzas de Defensa de Panamá dieron a conocer esta tarde un comunicado que en su texto integral dice lo siguiente: las Fuerzas de Defensa de Panamá desean pronunciarse con toda responsabilidad y en concordancia con su misión constitucional sobre el asesinato del doctor Hugo Espadafora Franco. Primero, lamentamos las características de esta acción tan violenta porque esto es ajeno al comportamiento social y ético de este pueblo. Segundo, comprendemos el dolor de sus padres y familiares frente a este hecho criminal tan dramático, pero los exhortamos a esperar el resultado de las investigaciones que se tengan que efectuar en Costa Rica y en territorio nacional. Tercero, reconocemos que existieron diferencias políticas del fallecido activista guerrillero con las fuerzas de defensa, pero frente a esa situación siempre hubo la mayor tolerancia. Cuarto, hay que destacar, no obstante, que el doctor Hugo Espadafora, producto de su vida azarosa, tenía fuertes diferencias políticas y personales con distintos sectores ideológicos que matizan la vorágine revolucionaria centroamericana y de otras latitudes. Quinto, instamos a que el ministro público, con toda la capacidad y libertad que tiene nuestro Estado de Derecho, profundice en las investigaciones sobre el caso en el ámbito de su jurisdicción y solicite por todos los canales posibles el mismo tratamiento en las investigaciones de parte de las autoridades de Costa Rica. Sexto, por nuestras responsabilidades con toda la nación, rechazamos la campaña tendenciosa y anarquista que algunos sectores de la prensa y oposición política pretenden montar contra las fuerzas de defensa, su integridad y su misión tutelar, buscando apoyarse en un hecho humano, doloroso, para combinarlo con apetitos políticos y personales inconfesables que en nada reflejan el auténtico dolor a que tienen derecho a expresar los familiares y amigos del desaparecido médico, ni con la conmoción que la ciudadanía consciente, sin distingo de banderías políticas, ha sentido frente a este hecho de sangre. Séptimo, las Fuerzas de Defensa de Panamá, desde su comandante en jefe hasta su soldado más bisoño, estamos prestos a impedir con todas nuestras capacidades las pretensiones de quienes, aprovechando una coyuntura lamentable, desean tomar los caminos de la sedición y el caos. Para ello, no permitiremos ningún acto encaminado a la violencia, al desorden público o al desquiciamiento de los poderes del Estado, sobre los cuales se fundamenta la vida constitucional, ordenada y respetuosa de nuestra República. Octavo, las Fuerzas de Defensa de Panamá no necesitan demostrar que su doctrina nacional ha estado inspirada en los lineamientos sociales que legó el general de división Omar Torrijos Herrera y que su condición de Fuerzas Armadas, vinculadas a las más profundas raíces de su pueblo, han sido reconocidas no solo por nacionales, sino también ampliamente ponderadas en el plano exterior. De esta línea no nos podrán apartar jamás nuestros detractores gratuitos. Todo por la patria, firmado el comunicado de las Fuerzas de Defensa de Panamá por el jefe de Estado Mayor, coronel Roberto Díaz Herrera, y demás integrantes del mismo. En un comunicado dado a conocer hoy, el CONATO expresa su enérgica protesta por la muerte del doctor Hugo Espadafora y exige una severa investigación que dé con los responsables de la trágica situación que ha estremecido a la nación panameña. Añade el documento que los trabajadores están horrorizados por el hecho que en otros países se lleva a cabo contra los dirigentes sindicales que se oponen a la injusticia social. El comunicado, firmado por José Parra, coordinador de la organización obrera, finaliza exhortando al pueblo panameño a rechazar la entrada del terrorismo que amenaza a la paz social de la nación.
La Coordinadora Civilista Nacional, COCINA, y el Partido Demócrata Cristiano emitieron hoy sendos comunicados repudiando el asesinato del doctor Hugo Spadafora Franco. COCINA subraya la similitud de este hecho con el reciente secuestro del doctor Mauro Zúñiga y llama a la unidad activa del pueblo panameño para profundizar acciones que culminen con el establecimiento de un verdadero sistema democrático. Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano demanda el nombramiento de un fiscal especial de incuestionable independencia y valentía para realizar cuanto antes una investigación exhaustiva y que merezca confianza en torno a la muerte del doctor Spadafora. A su vez, el Partido Revolucionario Democrático, PRD, expidió una resolución que con la firma de su presidenta, Berta Torrijos de Arosemena, expresa enérgica protesta y profundo repudio por este hecho de sangre que enlutece al pueblo panameño. Registra el PRD la militancia en sus filas del doctor Hugo Spadafora como fundador, delegado del primer Congreso Constitutivo y miembro del primer Directorio Nacional. Tras exaltar en el doctor Spadafora al hombre idealista y luchador, incansable por ver a todo ser humano liberado de las garras de los opresores, el PRD hace un llamado público a toda su membresía para que asista a las honras fúnebres del doctor Spadafora que se realizarán mañana, tanto en esta capital como en su ciudad natal de Chitré. Manifestantes de distintos partidos políticos realizan protestas frente a sede de las Naciones Unidas en esta capital. Dirigentes de varios partidos políticos, entre ellos el PAPO, el PST y el Partido Humanista, entregaron un documento al representante de las Naciones Unidas en Panamá, Carlos del Castillo, en el que denuncian presuntas violaciones de los derechos humanos en este país. Los denunciantes pidieron al funcionario de Naciones Unidas la divulgación del documento a nivel mundial. Luego de hacer entrega del documento, los manifestantes comenzaron a pasear sus pancartas de protesta, interrumpiendo el tráfico momentáneamente frente a la sede de Naciones Unidas en esta capital, ubicado a un costado del Parque Huracán. Y ahora las noticias en detalle. Diversos medios periodísticos radiales del país también se hicieron eco hoy de material difundido anoche por Teletica Canal 7. CNN presenta una edición recibida en nuestro centro de noticias relacionada con el caso del doctor Hugo Spadafora. El doctor Hugo Spadafora llegó el pasado viernes a la pista de aterrizaje de Coto 47 a eso de las 10:10 de la mañana. Se trasladó de San José a ese lugar en un vuelo regular de Sansa. En Coto abordó un taxi que lo llevó hasta Paso Canoas en la frontera con Panamá. Los taxistas de Ciudad Neily, que efectúan con regularidad servicios a los pasajeros de Sansa, conocían muy bien a Spadafora, a quien habían trasladado en varias ocasiones. Muchas veces Hugo llegaba aquí y cuando había que trasladarlo a Coto, nosotros lo llevamos a Coto. Y cuando venía de San José, muchas veces nosotros lo llevamos de Coto 47 hacia la frontera. Usted tuvo oportunidad el viernes pasado, cuando él viajó a Coto, de ver que, cuando viajó a la frontera, de ver que estaba por aquí, de que iba en un taxi hacia la frontera, hacia Paso Canoas. Sí, de casualidad yo ese día venía de la frontera y yo me topé al taxi que lo llevaba a Hugo, ¿no? Por cierto, iba él solo, Hugo. Otro taxista, Mario Barrantes, fue el que llevó el viernes a Spadafora a la frontera. Lo confirmó a Telenoticias e indicó que lo dejó a unos 200 metros de la aduana a eso de las 11 del día. Sin embargo, no quiso aparecer en cámaras, pues considera que la forma en que fue asesinado el ex viceministro de Salud panameño le hace temer represalias contra él, que solo le prestó un servicio como a cualquier otro pasajero. Precisamente en este lugar, a pocos pasos del territorio panameño, fue donde el taxista costarricense Mario Barrantes dejó a Hugo Spadafora, luego de trasladarlo el viernes a eso de las 10:15 de la mañana desde la pista de aterrizaje de Coto 47. Fue hasta el sábado a la 1 de la tarde cuando su cuerpo decapitado apareció en Laurel de Punta Arenas. En ese momento, los vecinos no sabían de quién se trataba. Bajo este puente, aquí en el Roblito de Laurel, fue donde apareció el sábado, luego del mediodía, el cuerpo decapitado de Hugo Spadafora. Lo encontró un joven vecino del lugar, Franklin Vargas, que inmediatamente corrió a dar parte a las autoridades del lugar. Franklin buscaba unas gallinas que se le habían perdido a un vecino cuando descubrió el cuerpo de Spadafora. Él y su padre, a quien el joven avisó del hallazgo, fueron los primeros en ver el cadáver. Aquí encontró una faja en el puente y él juntó la faja y se quedó parado ahí con otros niños que andaban con él, pequeñitos. Entonces, pero la ocurrencia, él se asomó abajo, la inocencia, ¿verdad? Entonces cuando él vio el caso, entonces salió huyendo a avisarme a mí, ¿va?
Entonces yo le dije, papá, ya que lo encontró, vaya de una vez a la parte más cerca a avisar, ¿va? Porque hay uno también no puede pensar, pueden pensar que tal vez uno lo vio y no quiso decir, ¿va? Yo venía del pasto de gallinas y cuando yo me fijé para abajo y lo veí en la posición que estaba, con los pies para allá, como con el cuerpo sí para acá, que no tenía cabeza, y entonces yo fui a avisar y mi papá yo le dije a mi papá, entonces me dijo que fuera a avisar y yo fueron a avisar a Laurela, a la guardia. Durante el día de ayer, miembros del organismo de investigación judicial, con la ayuda de peones del lugar, se dieron a la tarea de limpiar de monte los sitios cercanos al lugar en que apareció el cuerpo, con el fin de localizar la cabeza, pero hasta hoy esta no había aparecido. Las versiones de los habitantes de Roblito son en el sentido de que el viernes a medianoche, 2 vehículos pasaron por el puente, se detuvieron en él unos instantes. ¿Cuáles van a ser las pruebas que dará la esposa de Hugo Espadafora, Adrián Bejarano Espadafora, para testimoniar de que el general Manuel Antonio Noriega estuviera implicado en el narcotráfico, tal como denunciara recientemente su esposa? Mire, nosotros no podemos presentar ahora mismo las pruebas que tenemos acerca de este asunto, porque ustedes pueden entender, ¿no?, que es algo que estamos investigando. Les puedo decir, sí, que vamos muy bien en la investigación, que vamos a presentar pruebas de todo lo que hemos dicho y que vamos a probar que él fue el asesino de mi esposo. Eso sí lo vamos a probar, yo se los aseguro. Y tengan la seguridad que yo no me voy a callar. Esto es muy doloroso para mí, pero mi esposo fue un hombre muy valiente. Yo aprendí mucho de él y los 3 años que estuvimos casados pues fueron muy lindos y yo realmente me siento en la responsabilidad de dejar bien claro su muerte y de acusar a los responsables y presentar las pruebas necesarias para que todo el mundo se dé cuenta de lo que hicieron en Panamá con él. Los representantes diplomáticos instalados en Costa Rica dicen que no fue la Fuerza de Defensa de Panamá el que asesinó a Espadafora. Eso es lógico, eso es lógico. ¿Usted cree que ellos lo van a decir abiertamente? Imposible. La gente cobarde así trabaja, usted sabe. Matan por detrás y después nunca van a decir que fueron ellos. Ellos saben lo que eso implica, ¿verdad? Un líder panameño popular muy querido por el pueblo. Ellos saben que si ellos van a decirlo y responsabilizarse, pues es algo terrible. ¿Hay confiabilidad en los demás grupos de oposición para que esto esté hasta el fondo? Sí. Nosotros, bueno, usted sabe, Hugo siempre desde hace años abogó por la unidad nacional panameña, incluso él escribió un folleto referente a ese tema. Desde hace muchos años se ha venido hablando y ha dicho que la única solución a la crisis panameña y la única camino, ¿no?, para lograr la democracia y la libertad en Panamá es por medio de la unión de todos los partidos de oposición, y eso es lo que él ha dicho. Nosotros tenemos confianza en que ellos van a apoyar, lógicamente es así, todo el mundo sabe lo que pasó. Es importante que ahora todos los panameños estén unidos y luchen contra el terrorismo del gobierno de Noriega. Sí, acabo de recibir, como dije anteriormente, una llamada de una radiodifusora de mi pueblo, la Radio Reforma, preguntándome cómo se había comportado el pueblo costarricense. Y yo qué más podía decirle, que se había comportado decentemente, se habían solidarizado con nosotros en estos momentos, que habíamos recibido toda clase de aprecio aquí, y habían demostrado el sentimiento que tenían hacia el doctor Espadafora. Y ya por último quiero agregar que en Panamá, el más grande líder político que tiene Panamá, el doctor Arnulfo Arias, acaba de pedir la destitución